Buenas tardes, esto es Piensa Prensa y estamos en esta ocasión con Rodrigo Carmi Bolton, académico de la Universidad de Chile y profesor dentro de la misma casa de estudios del Centro de Estudios Árabes. Buenas tardes, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar el espacio de conversación. Estamos tratando de dar a conocer distintos puntos de vista que creemos que tienen incidencia profunda política y sin embargo muchas veces no son tan perceptibles. En este caso, tomando en cuenta tu trabajo y además como la visibilidad que has dado al tema, nos gustaría partir por el tema de Palestina, que nos pudieras contar un poco en qué está pasando hoy día después de todos estos anuncios supuestamente de determinaciones de la ONU, y luego hacer un acercamiento a Chile y tratar de entender, más allá del humano, que creo que todo el mundo podría entender por qué nos interesa y por qué es tan grave, qué implicancias tiene, cómo se teje esto con nuestra realidad nacional. Bueno, una tremenda pregunta, ¿no? Sí. Pero la primera cuestión es que partiría diciendo que lo que pasa en Palestina no es nada nuevo y al mismo tiempo es muy nuevo. No es nada nuevo en el sentido de que es un proceso que se ha dado ya prácticamente hace más de un siglo de colonización. La cuestión palestina es un problema de colonización, es un problema colonial con el cual, digamos, primeramente se dirimió el imperialismo británico en la región y posteriormente la creación del Estado de Israel en 1948, de ahí hasta la fecha, durante 75 años, ¿no? Y se ha mantenido de manera ininterrumpida, ¿no? Y con mayor profundidad desde la fundación de Israel, una colonización de la Palestina histórica, ¿ya? Que es lo que la voz palestina siempre reivindica bajo el nombre de la Nakba, ¿ya? La Nakba es la catástrofe y la catástrofe es la historia palestina atravesada por estos 75 años de progresiva colonización del territorio, ¿ya? Una colonización que ha tenido, por supuesto, un conjunto de elementos estratégicos por parte de Israel, entre ellos una limpieza étnica brutal, permanente sobre el pueblo palestino, ¿no? Una expulsión, por lo tanto, una ocupación militar de territorios que la propia Naciones Unidas desde el año 67 reivindica como de Palestina, pero que sin embargo siguen bajo ocupación israelí, ¿no? Entre ellos precisamente Gaza, ¿no? Y finalmente un momento de segregación institucionalizado, ¿no? Que se consolida básicamente en los años 90, pero que ya venía configurándose desde el principio, que configuran básicamente al Estado israelí como un Estado de apartheid, ¿ya? Un Estado institucionalizadamente de apartheid, ¿no? En todos los niveles: carreteras segregadas, jurisprudencia segregada, ciudadanía segregada, economía segregada, etc., ¿ya? Dicho eso, ¿ya? Por supuesto que no podemos pensar este proceso de colonización de la Palestina histórica de manera aislada, sino que es un proceso que tiene irrigaciones a nivel global, ¿ya? No solamente por la expulsión de grandes masas de población, que muchas de ellas, por ejemplo, en el caso palestino, llegaron a América Latina o llegaron a Chile particularmente, ¿ya? Pero sobre todo también en los países árabes, ¿no? Sino que también tiene ribetes geopolíticos muy importantes a nivel de las grandes potencias que han dominado desde principios del siglo XX hasta la actualidad y que básicamente supone una hegemonía británica en la primera mitad del siglo XX y un relevo estadounidense desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿ya? En Palestina, por supuesto, no comenzó el 7 de octubre del 2023. Lo que ocurrió el 7 de octubre del 2023 es básicamente un momento de resistencia de los movimientos de resistencia palestinos que están en la Franja de Gaza, ¿ya? Y que no es solo Hamás el movimiento que está resistiendo, sino que un conjunto de más de 10 movimientos que están aliados, entre ellos el Frente Popular, la Yihad Islámica, el Frente Democrático, etc., el Fatah de Gaza, ¿ya? Son un conjunto de movimientos que se han unido para enfrentar, ¿no?, un asedio sistemático, permanente en la Franja de Gaza, que se convirtió en un territorio ocupado desde el año 67, que fue dominado militarmente por Israel hasta el año 2005, cuando hay negociaciones. Bajo el mando de Sharon, las tropas israelíes abandonan la Franja de Gaza, pero
ese abandono de la Franja de Gaza no significó una liberación del territorio de Gaza como territorio palestino, porque es un territorio que, si bien no está ocupado militarmente en su interior por parte de las fuerzas israelíes, es un territorio que está asediado y bloqueado por aire, mar y tierra, ¿ya? Es decir, todos los alimentos, ¿ya? Todas las medicinas, ¿ya? En último término, todos los bienes que se utilizan en términos económicos, de consumo, etcétera, tienen que pasar por por la aceptación israelí, ¿no? Primero, tienen que ser autorizados por Israel. Por lo tanto, quien domina la Franja de Gaza en términos fácticos es Israel, ¿ya? A pesar de que existe un gobierno, que es el gobierno de Hamas, que ha gobernado supuestamente desde el año 2005 la franja, ¿no? Con un conjunto de fondos de ayuda humanitaria, los que han podido entrar, ¿cierto? Pero básicamente la economía gazatí es una economía totalmente, digamos, asfixiada, ¿no? Y como digo, un bloqueo por parte de tierra, por parte del mar. Hay que recordar que Gaza es una playa, una gran playa, digamos, y sin embargo los pescadores artesanales, que es parte constitutiva de la economía gazatí en términos históricos, cada vez que salen a pescar, ¿cierto?, son bombardeados por los destructores, por los mismos aviones israelíes que pasan por ahí, que merodean por ahí. Por lo tanto, tampoco la economía puede nutrirse de los propios recursos naturales, ¿no?, que eventualmente el mar podría ofrecer. Y finalmente, ¿no?, por aire, precisamente, porque en Gaza, digamos, hay una población palestina que vive, son alrededor de 2,5 millones, una situación de hacinamiento muy grande, donde el 90% del agua que recibe Gaza, que está autorizada por Israel, es un agua contaminada, ¿ya? Al mismo tiempo, ¿cierto?, hay bombardeos sistemáticos por aire de parte de las fuerzas aéreas israelíes desde el año 2006, que comenzaron bombardeos, 2009, 2014, se ha repetido una y otra vez. Gaza, para hacerse una idea, está constituido por una serie de ciudades, pequeños pueblos, en realidad pequeñas ciudades, que muchas de ellas ya han sido destruidas y reconstruidas a la vez, ¿no? O sea, destruidas por un bombardeo y reconstruidas por la ayuda humanitaria después de un par de años, ¿no? En Gaza también habían alrededor de 13, 14 universidades, ¿ya?, con estudiantes, con profesores académicos que hacían clases, que fueron completamente destruidas por parte del ejército israelí. Los profesores fueron asesinados, los rectores también fueron asesinados, y la población masacrada y expulsada al mismo tiempo. Ese, yo te diría, que es la situación que estamos viviendo en Gaza, y por eso me parece que para entender qué es lo que es Gaza, en el fondo, hay que entender que Gaza, en último término, es un campo de concentración al aire libre. Y lo que ocurre con los campos de concentración, ¿ya?, es que administran una masa de población indeseable, calificada de indeseable por cualquier motivo. Para los nazis el motivo era que eran judíos, gitanos, comunistas, lo que fuera, ¿ya? Pero por cualquier motivo, ¿no? En este caso porque son palestinos, ¿no? Y la cuestión clave es que un campo de concentración en algún momento puede convertirse en un campo de exterminio. Y yo diría que desde el 7 de octubre, el momento de la resistencia palestina, que de alguna manera muestra la vulnerabilidad del ejército israelí, ¿ya?, y logra traspasar las barreras de los territorios ocupados israelíes, ¿no? Lo que ocurre ahí es que Israel dice, bueno, es el momento para cumplir el sueño y el proyecto sionista, ¿no?, que consiste básicamente en conquistar la totalidad del territorio de Palestina, y por lo tanto de conquistar la totalidad del territorio de Gaza, ¿ya? Las formas que ha tenido la población gazatí de sobrevivir durante todos estos años de asedio ha sido, básicamente generando túneles, ¿ya? Fundamentalmente un túnel con Rafah, que es la frontera con Egipto, y a partir del cual se intercambian una serie de enseres y bienes, ¿ya?, que se necesitan, sobre todo cuando Israel impide la entrada de la ayuda humanitaria, ¿ya?
Pero en cualquier caso es importante sostener que Gaza es un campo de concentración y que hoy, después del 7 de octubre del 2023, estamos en una intensificación de la colonización israelí sobre el territorio palestino, una intensificación que está convirtiendo al campo de concentración literalmente en un campo de exterminio. Tú nos acabas de dar un panorama general de la situación que se vive en Palestina, también puntualmente en la Franja de Gaza. Y vamos a la siguiente parte, esta donde se supone que hubo una resolución de la ONU, la gente lo vio, lo pudimos leer, pero parece que no ha cambiado nada, ¿o sí? O sea, ¿importa algo? O sea, estamos en un momento muy singular, me parece, que tiene que ver con la implosión, ¿ya?, del sistema internacional. O sea, estamos experimentando una implosión muy decisiva del sistema internacional y particularmente del derecho internacional, ¿ya?, que me parece que uno podría pensarlo en función de un espectro, ¿ya?, que podríamos ubicar particularmente en el momento del 11 de septiembre del año 2001, cuando Estados Unidos sufre de alguna manera el ataque a las Torres Gemelas, y eso genera la invención de lo que se llamó en su momento la guerra contra el terrorismo, ¿ya? Hay que recordar que la guerra contra el terrorismo es un despliegue militar, ¿no?, y político que no contó con el respaldo internacional de Naciones Unidas, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurrió con Estados Unidos en el año 1991, ¿ya?, en la guerra del Golfo, ¿ya? Y me parece que la guerra contra el terrorismo inaugura, ¿ya?, el principio del fin, ¿no?, del sistema internacional y del derecho internacional. Y me parece que si Estados Unidos de alguna manera comienza con esa fisura, ¿no?, es Israel la que le pone la guinda a la torta, por así decirlo, en un periodo de prácticamente un poco más de 20 años, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es, por así decirlo, un permanente juego de intento de que el reino de la fuerza domine sobre el reino del derecho, ¿ya? Ahora, en el caso de Israel, esto a nivel internacional, ¿ya?, a nivel internacional, pero en el caso de Israel, la cuestión israelí es una excepción, porque desde su fundación Israel nunca ha respetado la mayoría de los tratados internacionales. En el año 47 se establece una resolución que establece la bipartición del territorio palestino, que por supuesto fue una solución colonial negociada con los británicos, y a los palestinos no se les preguntó sobre si querían esa solución, digamos, de mitad territorio palestino para los palestinos y mitad para los sionistas. Pero en cualquier caso los sionistas no respetaron esa bipartición. Ya el año 47-48, cuando se produce el momento de la limpieza étnica, dado que Israel termina dominando, ¿cierto?, el 78% del territorio, dejando al territorio palestino replegado en un 22%. Ya eso ocurre el 48. ¿Ya? El año 67, cuando se despliegan las tropas militares israelíes sobre lo que nosotros denominamos los territorios ocupados, particularmente Cisjordania y Gaza, ¿ya?, hay dos resoluciones de Naciones Unidas, ¿ya?, la 242 y la 338, que combinan a Israel a devolver el territorio ocupado, ¿cierto?, a los palestinos, que corresponde al 22% de ese territorio, ¿ya? Y lo que ha ocurrido es que esos territorios han seguido bajo ocupación, con explícita mención por parte de esos mismos, de esas mismas resoluciones internacionales, de que Israel se convierte en una potencia ocupante. Y convertir a Israel en una potencia ocupante significa que Israel tiene responsabilidades jurídicas y políticas sobre la población ocupada que tampoco ha cumplido, ¿ya? O sea, la potencia ocupante siempre tiene que proteger a los civiles, y es precisamente lo que no ha hecho Israel desde el año 67 hasta la actualidad. Y así sucesivamente tenemos un conjunto de otras resoluciones, ¿ya?, que Israel no ha respetado nunca. Y la pregunta es ¿por qué no lo ha respetado nunca? Básicamente porque ha tenido siempre el respaldo de completa impunidad por parte de Estados Unidos y por parte de Europa, por un lado. Pero por otro lado, después de la guerra del 67, no solamente Israel tiene un respaldo de Europa y de Estados Unidos, sino que también la complicidad de los países árabes, de algunos países árabes que en su momento fueron muy decisivos y constituyeron efectivamente una amenaza
para Israel, como el caso de Egipto, ¿ya? Que llega a un acuerdo y un tratado particularmente con Israel en Camp David, ¿ya? El año 78-79, ¿ya? Entonces, la escena para los palestinos es cada vez peor porque primeramente la lucha anticolonial palestina, ¿ya? Era una lucha árabe, no solamente palestina, sino que árabe. Y posteriormente se empieza a atomizar la lucha palestina, ¿no? Hasta que hoy día incluso los titulares de prensa nos intentan vender la imagen de que el conflicto que está en juego no solamente es una guerra, sino que además es entre Hamás e Israel. Es decir, el nombre Palestina ya no existe, está borrado literalmente. Y esto es muy interesante porque lo que los palestinos llaman la Nakba, que es la catástrofe, en realidad es la historia del borramiento de un pueblo. Y un pueblo no solamente se borra con campañas militares y con una ferviente colonización, como ha ocurrido con el sionismo en Palestina, sino que también con medios de comunicación cómplices que borran incluso el nombre de Palestina. ¿Te fijas? Ya tenemos que hablar entonces el problema parece ser Hamás y ya Palestina no existe como una cuestión, como un problema, como un asunto. Al revés, yo creo que lo que ocurrió con la resistencia palestina el 7 de octubre en adelante es que se volvió a visibilizar la cuestión palestina como un problema político, un problema irresuelto, un problema político, y digo político porque frecuentemente se lo quiere mostrar como si fuera un problema humanitario, ¿ya? Y verdaderamente el pueblo palestino no necesita de los humanitarios. Lo que necesita el pueblo palestino es sobre todo un respaldo político que haga retroceder a las políticas genocidas del Estado de Israel. Hoy día lo que ha ocurrido desde el punto de vista del derecho internacional es que el derecho internacional está reconociendo, no solamente por la posición sudafricana y la presentación sudafricana en la Corte Internacional de Justicia, está reconociendo el derecho internacional de que hay un genocidio en Palestina. La Francesca Albanese, ¿cierto?, ha hecho un documento, ¿no?, desde Naciones Unidas, ¿cierto?, que muestra detalle por detalle, ¿no?, que lo que está jugándose acá por parte de Israel es un genocidio contra el pueblo palestino, ¿ya? Y sin embargo, en la lucha entre, por así decirlo, relaciones internacionales basadas en el derecho o basadas en la fuerza, no ha dejado de predominar la fuerza, ¿no? Para decirlo en el léxico filosófico que es el que yo enseño en la universidad, si uno toma el libro primero de la República de Platón, es justamente el diálogo entre Sócrates y Trasímaco, ha ganado Trasímaco, que es precisamente quien sostiene que la justicia es lo que conviene al más fuerte, ¿no? Ahora, habría que problematizar mucho todo esto porque en todo lo que he dicho parece como si hubiera una oposición simple, ¿no?, entre derecho y fuerza, ¿ya? Y eso es una posición liberal, ¿no?, una concepción liberal del derecho que se contrapone a la fuerza. El derecho sería como un dispositivo civilizatorio, ¿no?, respecto de la fuerza. Y yo creo que las cosas son más complicadas. Yo creo que el derecho internacional es parte de la maquinaria imperial, ¿ya?, y que hoy día lo que está ocurriendo, lo que Israel ha puesto de relieve en el ámbito internacional es básicamente el reverso del derecho. Porque el derecho está sostenido sobre la fuerza, ¿no? El problema es que hoy día Israel lo que te muestra, junto con Estados Unidos, es que lo que tiene que privilegiarse es la fuerza sobre el derecho y no el derecho sobre la fuerza. Es decir, ¿no?, pero es una misma maquinaria y lo que está implosionando, me parece a mí, lo que verdaderamente está en ruina, precisamente, es un derecho que se ha mostrado completamente impotente porque ha sido extraído de su fuerza. Ya no tiene fuerza el derecho. Ahora, eso no nos deja para nada en la desesperanza, creo yo. Yo creo que más allá de la maquinaria imperial que está constituida por derecho y fuerza, ¿ya?, lo que me parece que ha sido muy interesante no es solamente la resistencia palestina, ¿no?, en los territorios, ¿no?, en Gaza, etcétera, incluso también en Cisjordania, ¿ya?, sino la enorme sublevación de los pueblos saliendo a protestar a favor de Palestina. Eso es un tercer espacio, un tercer actor, un tercer lugar no contemplado para la máquina imperial y que puede revitalizar al propio derecho. Porque, como bien lo decía Claudio Nach cuando vino acá a este mismo panel, ¿no?,
Claudio tenía razón en esto, ¿no? Cuando dice los derechos humanos en general son efecto de luchas, ¿no? Y esto es la clave. O sea, si los derechos en general del derecho internacional se han abstraído, ¿ya? Lo que cabe es reconstituir su vínculo con las luchas históricas de los pueblos. Y me parece que la movilización generalizada que ha habido en distintas partes del mundo, no solamente en los países árabes, en América Latina, en Europa, etc. Incluso muchas veces, a pesar de las propias prohibiciones que los mismos gobiernos han entablado, ¿no? O sea, piensan en el caso francés, que es el caso más ridículo, ¿no? Cuando el pobre Macron, ¿no? Creyéndose Napoleón, igual de chico, ¿no? Pequeño, dice nadie sale a protestar por Palestina, y lo que ocurre es que todo el mundo sale a protestar por Palestina. O sea, lo que estamos presenciando es un momento en que los pueblos de alzamiento popular, ¿no? de alzamiento ciudadano radical, ¿no? Digamos, pero al mismo tiempo un vaciamiento de la idea imperial de autoridad, ¿no? O sea, Macron no tiene autoridad, tiene fuerza nomás, ¿no? Estados Unidos no tiene autoridad, tiene fuerza, ¿no? Israel hace mucho rato que no tiene autoridad, tiene solamente fuerza, ¿no? Y me parece que, por ejemplo, si tú lo ves con la presentación de la guerrilla sudafricana, ¿no? En la Corte Internacional de Justicia, que es una corte muy particular porque Israel ha firmado, ¿no? Es miembro de esa corte y es una corte que juzga particularmente a estados, ¿no? Entonces no es que va a juzgar simplemente a un gobierno, ¿no? Como querría, por así decirlo, la izquierda sionista querría juzgar solamente al gobierno, ¿no? No, acá la presentación sudafricana incorporó la narrativa palestina, es decir, incorporó en su presentación jurídica la narrativa palestina de la Nakba, diciendo, desde 1947-48 que se funda Israel, los palestinos han vivido un calvario sistemático, ¿no? Esto no comenzó el 7 de octubre, esto no comenzó en los acuerdos de Oslo, esto ha sido 75 años de Nakba, ¿no? Esto no se produce por el gobierno de ultraderecha, que es el argumento que tiene la izquierda sionista, es un problema del gobierno de ultraderecha, por supuesto, que es responsable, pero es porque el gobierno de ultraderecha ha llevado a consumación la misma política de Estado que ya estaba prefigurada en los gobiernos, digamos, progresistas israelíes, ¿no? Entonces, para terminar la idea, ¿no? Lo que me parece interesante de la presentación de la cuestión de la querella sudafricana es que incorpora, ¿no? El argumento de los palestinos y destruye completamente la posibilidad israelí de fundar la guerra sobre un fundamento moral, o sea, de apoyar la guerra sobre un fundamento moral, que es lo que siempre ha hecho Estados Unidos, es lo que siempre hicieron las grandes potencias coloniales, Gran Bretaña, Francia, pero fundar, digamos, el exterminio sobre la idea de que me estoy defendiendo y tenemos que luchar todos contra el antisemitismo. Seguimos aquí en Piensa Prensa, esta entrevista con Rodrigo Carmi y el tema de Palestina, pero que va más allá de Palestina. Rodrigo, hemos hecho una introducción súper rápida, pero además acuiciosa igual, de qué pasa en Palestina, de qué se trata, de qué estamos hablando. Luego, un poco qué está pasando con Israel y por qué no se ha movido mucho el tema desde la última resolución. O sea, Palestina, uno podría decir, es la imagen de la fisura o del abismo entre las grandes oligarquías, digamos, y los pueblos. Considerando que estamos en un escenario, digamos, donde la oligarquía que rige es una oligarquía cada vez más mínima, pero más poderosa al mismo tiempo, y que tiene menos conexión y menos, por lo tanto, menos legitimidad, que lo que hablábamos a propósito de Macron, ¿no? Con los propios pueblos, digamos. Palestina se convierte en un símbolo. Se convierte en un símbolo de esa resistencia. Exacto. Rodrigo, ¿qué vinculación hay en este conflicto, por un lado, a nivel pueblo, como nos despierta también Palestina, pero por otro lado hemos visto algunas situaciones con Israel implicadas como a nivel gubernamental que uno no entiende mucho, sí, y parece que sí pasa algo? Sí, bueno, lo que pasa es que desde la dictadura de Pinochet en adelante, en el caso chileno, ya Israel comenzó a ser la fuente más importante de la industria armamentista chilena, ¿ya? No solamente en las Fuerzas Armadas, también en la policía, ¿ya? Y eso es un factor como bastante decisivo porque es el factor que utiliza Israel en distintos otros países para presionar a las élites,
¿cierto?, para presionar decisiones, en torno a decisiones muy importantes relativas al escenario internacional, ¿ya? Un primer factor, te diría, es que Israel estuvo implicado en todas las dictaduras latinoamericanas, ¿ya?, tanto nutriendo de armamentismo a las dictaduras, como también de entrenamiento a los servicios de inteligencia. Hay una muy conocida reunión, digamos, que el año 75 tuvo Manuel Contreras con el jefe del Mossad en Chile, ¿no?, donde se intercambiaron una cabeza de Exocet que tenía la Armada chilena por un entrenamiento, ¿cierto?, de las fuerzas de inteligencia en Tel Aviv, ¿ya? Entonces Israel realmente ha tenido un lugar, digamos, en las dictaduras latinoamericanas, ¿no?, y también, por cierto, en la dictadura chilena, al punto de que existen alrededor de 20.000 archivos que todavía no han sido desclasificados en Israel sobre la participación y la implicación israelí en la dictadura chilena, y eso se sabe porque existen ciudadanos israelíes que fueron, ¿no?, ejecutados políticos y fueron detenidos desaparecidos, el caso de Silberman, por ejemplo, ¿ya? Y que los hijos, digamos, han exigido en Israel digamos, revelar los archivos, ¿ya?, y que Israel se ha negado permanentemente a hacer esa operación. Entonces, una primera cuestión que el Estado de Chile perfectamente podría hacer y podría haber hecho a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del año pasado, es no solamente exigirle a Estados Unidos la desclasificación de algunos archivos, que ya conocemos la implicación norteamericana, en fin, conocemos también la implicación latinoamericana a partir de la plataforma brasileña, ¿no?, los servicios de inteligencia, Brasil fue muy importante, etc. Pero se desconoce muy brutalmente, ¿no?, la implicación israelí en la dictadura latinoamericana y chilena particularmente, y el Estado chileno podría perfectamente exigirle a Israel, por ejemplo, y la ciudadanía podría presionar para que el Estado de Chile, ¿cierto?, ¿no?, le exija a Israel la desclasificación de los archivos en torno a la implicación israelí en la dictadura chilena. Entonces, una primera cuestión. Y esa industria armamentista, ¿no?, permanece en democracia, ¿ya? Permanece en democracia, ¿ya? Todo lo que, digamos, las armas de la policía, ¿no?, el ejército. Entonces, por eso cuando se desinvita a Israel de las FIDAE, se arma un revuelo, no solamente desde el punto de vista de la embajada de Israel, sino desde el punto de vista de las grandes empresas y las grandes corporaciones armamentistas y de las instituciones armadas que ven peligrar su propia industria, digamos, ¿no?, hasta cierto punto, ¿ya? Ahora, ese es un aspecto del asunto que me parece que es el aspecto más decisivo de la influencia israelí en muchos países y particularmente en Chile, ¿ya? Chile ha tenido Israel ha tenido una preeminencia en el comercio, en el mercado de armas con el Estado chileno, y yo creo que una apuesta decisiva de parte de los movimientos sociales tendría que ser precisamente exigirle al Estado de Chile romper no solamente relaciones diplomáticas con Israel, sino que relaciones militares y comerciales con Israel, ¿no? Entonces ahí ya tienes dos cosas que hay que hacer, ¿no? La primera, exigirle a Israel la desclasificación de los archivos que lo implican en la dictadura, y la segunda, romper relaciones diplomáticas por la dimensión armamentista, que es precisamente lo que configura todo el aparataje del lobby al interior del Estado chileno, el establishment, ¿ya? Que la pérdida sistemática de los derechos y las libertades públicas, lo hemos visto a propósito de las universidades norteamericanas, ¿no?, que ya no se puede hablar en un dialecto palestino. Si tú dices una palabra palestina, entiéndase, intifada, nakba, ¿ya?, etcétera, jamás, ¿ya?, puede ser completamente expulsado de la universidad, ¿ya? Entonces, lo que está ocurriendo ahí, ¿ya?, es básicamente una hipertrofia del derecho en el sentido de un retroceso en las libertades públicas, ¿ya? Y por eso la cuestión palestina no está circunscrita al territorio palestino, está amplificada como lógica de la globalización contemporánea, ¿no? Es el paradigma en el que vivimos, en el fondo. Eso es. Rodrigo, esto es súper profundo y siento que nos falta tanto, así que te vamos a dejar súper invitado también para que ojalá nos acompañe y podamos hacer un seguimiento al tema. De todas maneras. Creemos que Piensa Prensa
tenemos la posibilidad de llegar a muchas y muchos que nos están viendo y que pueden ir compartiendo esto. Y empecemos también a entender cómo este tipo de situaciones, como tú bien dices, se replican en nuestro territorio y en realidad no nos es indiferente de ninguna forma. Así es. Así que muchísimas gracias por tu espacio, por tu tiempo, por tu conocimiento. Esto es Piensa Prensa y estamos acá en este domingo cerrando esta tarde y esta conversación. Muchas gracias. Chao, chao.